Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person and Brand. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada. Hoy es lunes 3 de julio de 2023 y estoy muy contento de que estemos iniciando el día de hoy el proyecto del podcast. Es un proyecto que teníamos pensado ya desde hace varios meses y pues pasamos varias semanas tratándole de dar estructura para poder llegar a este momento. Pues muchas gracias a todos quienes hacen posible este proyecto. El podcast de Jonathan Lozada en esta ocasión pues trata de explorar un poco el panorama que se está poniendo frente a nosotros como ciudadanos en torno a lo que será el proceso pues electoral de 2024. Ya desde este momento estamos viendo cómo el panorama político de México empieza a tomar ciertas características. Y la intención pues es conocer a sus personajes, conocer los acontecimientos que suceden en torno a este ambiente político, quiénes son ellos, qué proponen, a qué corriente pertenecen, qué han hecho a lo largo de su trayectoria pues como personas, como políticos, etcétera. Pero también pues cómo están interactuando con la realidad del país, qué están proponiendo, qué están haciendo o qué han hecho, ¿no? Eso es lo que queremos abordar en este proyecto, eso es lo que queremos comunicar y hacerlo entre todos juntos a través de esta plataforma y pues contar con la participación de pues los personajes a los que me he referido mediante entrevistas, charlas, en donde podamos conocer también puntos de vista y opiniones, ¿no? Básicamente tenemos pues un panorama en donde hay dos vertientes principales. Una es pues el movimiento de la Cuarta Transformación, que pues inició su gobierno en 2018 con el éxito electoral de Andrés Manuel López Obrador. Y otro es pues lo que conocemos como el bloque opositor y es denominado el Frente Amplio por México, que básicamente está constituido por el Partido Acción Nacional, por el Partido de la Revolución Democrática y por el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Básicamente ante ese panorama tenemos ante nosotros pues dos proyectos de nación distintos, dos maneras de concebir el mundo y la vida política mexicana desde dos perspectivas diferentes, cada una con sus propias características, y conocer cómo están constituidos estos proyectos pues es la intención del podcast. ¿Y por qué todo esto? Porque a final de cuentas tenemos todos el derecho y la obligación, además, como ciudadanos, de elegir las personas que toman las riendas del país, de la entidad en la que vivimos. Pero pues para ello necesitamos conocer, ¿no? Hay que tener claro quiénes son quienes están al frente de estos proyectos, hay que conocerlos. Y muchas veces esto no es tarea fácil por muchas razones, ¿no? Una de ellas, pues, es que a veces los medios de comunicación están cargados de un lado. Hay proyectos que, pues, compran a ciertos medios de comunicación para que esto suceda de determinada manera. Por el otro lado, también existe una apatía natural que muchas veces se ha dado por cómo hemos vivido la política en México, cuáles han sido pues las decepciones que como ciudadanos hemos tenido. O sea, existe verdaderamente pues una falta de credibilidad en las instituciones políticas, en los gobiernos. Esto es un fenómeno pues que dicho sea de paso no únicamente le corresponde a México, es decir, es un fenómeno mundial, ¿no? Y por el otro lado también pues que muchos de quienes serán los votantes en 2024 pues son jóvenes. Se estima, de acuerdo a datos del INEGI, que pues yo creo que una muy buena parte de quienes decidirán en esta elección de 2024,
pues es gente que hoy en día tiene entre 17 y 30 años de edad. Entonces, son factores que a final de cuentas inciden en este interés, en esta participación para estar o no dentro de esto. Yo soy Jonathan Lozada, soy periodista. Mi formación en el ámbito periodístico inició en un periódico de Chiapas, en Cuarto Poder. Ese es mi alma mater, de donde salí yo en términos de lo periodístico. Y lo que más me ha dado luz y dirección en lo que quiero hacer en mi vida, pues es la experiencia y el andar sobre la marcha, explorando la realidad de México. Tengo un profundo amor por México y eso es lo que me lleva y me motiva también a querer compartir en este proyecto, pues mi visión, mi opinión, mi manera de ver las cosas. Por supuesto, como habíamos dicho, pues enriquecida con la participación fundamental de los actores que hacen posible la realidad de México. Para mí, la vida es una oportunidad, la vida es un viaje en el cual vale mucho la pena reconocer y ver cómo estamos transitando por él, por este camino de la vida, ver cómo a nivel profesional también podemos construir cosas, proponer y no únicamente trabajar en función de sobrevivir, sino de proponer y de intentar hacer cosas que para nosotros resultan valiosas. Y tal es el caso de la comunicación conmigo. Para mí, el tema de la comunicación y la política tienen un vínculo muy importante que no siempre ha sido bien explorado. He visto y he reconocido a lo largo de mi andar periodístico también que no hay muchas veces una responsabilidad por parte de las instituciones políticas, de las instituciones públicas para ejercer la comunicación como el derecho que deberíamos de tener todos los ciudadanos. Hoy en día se habla mucho de el derecho a la información, el acceso a la información, de la libertad de expresión, que son pues temas muy importantes dentro de una agenda progresista y democrática de participación ciudadana, pero desde mi perspectiva se quedan cortos. La comunicación es un fenómeno que requiere de mucho más que informar, es el contacto directo con más de una persona en donde hay un ciclo comunicativo que permite a una persona, a una entidad, a una institución pública o privada comunicar, pero también enriquecer su conocimiento a través de lo que piensa su receptor. Y esto, que es un proceso de la comunicación, es lo que desde mi punto de vista falta en las instituciones públicas. Por eso el ejercicio de la comunicación que intentamos hacer con este podcast, pues está enfocado también en conocer qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente opina y qué significan los temas en el acontecer diario de cada persona. Esto nos permite, pues, claramente tener un panorama más preciso de cuál es el entorno en el que vivimos, de qué manera incide en algunos procesos, tomas de decisiones en nuestras vidas y entonces finalmente poder decidir, pues, hacia dónde dirijo mi voto, ¿no? Pero sin conocer, sin saber hacia dónde o cómo están constituidos los proyectos políticos, pues es difícil tomar decisiones. También porque hay un fenómeno que es muy fácil hoy en día y es el fenómeno de manipular a través de medios de comunicación o de plataformas digitales. La manipulación pues informativa es también otro factor que incide de manera muy negativa en la toma de decisiones. Pues esto es lo que en términos generales quiero que abarquemos en este viaje que vamos a emprender a partir del día de hoy y que podamos enriquecerlo como hemos dicho, con la participación de las personas que nos escuchan, que nos ven y que protagonizan también parte de la historia de México. Y bueno, pues atendiendo al punto y yéndonos en específico a lo que es el tema que nos compete en este ejercicio de comunicación, hablaba yo hace un momento de la importancia de conocer cómo está constituido el mapa político de México.
Decíamos que a partir de 2018 una nueva manera de concebir la política se instaura en el gobierno con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y cambia radicalmente el mapa de la geopolítica mexicana, ¿no? Tenemos todos muy claro que pues fueron muchas décadas que estuvo el Partido Revolucionario Institucional en el poder, que luego hubo un cambio cuando Partido Acción Nacional también arribó al poder. Y finalmente el cambio que inicia con Andrés Manuel López Obrador, pues nos deja muy claras dos posiciones muy, muy, muy diferentes, ¿no? Siempre explorar cada una de ellas nos da la posibilidad de, pues, sentirnos afines a un lado o al otro. Yo siempre lo que pienso es que cualquier información que se emita en los medios de comunicación tendría que tener, pues, la intención de informar sin sesgo, sin que haya, pues, una intención de manipular conciencias de un lado o del otro, pero pues depende, por supuesto, mucho de a qué información tengamos acceso, qué veamos, qué escuchemos, qué consumamos como pues público, como lector, como ciudadano, ¿no? Entonces, pues reconocer que México está prácticamente dividido en dos vertientes políticas nos da la posibilidad también de entender a sus personajes, de saber cómo estos personajes interactúan también con las otras esferas de lo público, con los proyectos de desarrollo económico, con su visión de lo que puede ser la economía de un país, etcétera, ¿no? Y comento esto porque parece que de repente hay una maraña de cosas. Así lo visualizo cuando me expongo a las noticias cada mañana, cuando prendo la radio, cuando sintonizo un programa de televisión o intento leer lo que la prensa escrita, que hoy en día es digital, tiene cada mañana, pues tiene un panorama de cosas que parecen en muchas ocasiones contradictorias, pero definitivamente dependen de cómo está estructurado el proyecto, ¿no? Recorriendo un poco lo que fue los últimos gobiernos previos al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está lo que se ha definido como un gobierno de corte neoliberal, que es justamente lo que se ha repetido mucho últimamente en los medios de comunicación cuando se refieren a los gobiernos, pues, de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, de Fox, de Felipe Calderón. Son proyectos políticos que están ajustados, y hoy en día también la visión de Estado que tienen quienes sí continúan aún dándole o intentando dar seguimiento a estos proyectos es una visión muy particular que corresponde a un orden internacional. A lo que me refiero con todo esto es que la hegemonía del mundo, que está dictada por Estados Unidos con sus patrones de gobierno, cómo gobernar, cómo asumir el papel pues del Estado ante los ciudadanos, ante la economía, etcétera, pues está dictada en ese sentido por cómo Estados Unidos ha logrado su supremacía. Y ahí es donde van siguiendo pues muchos gobiernos del mundo, ¿no? Muchos gobiernos pues europeos, latinoamericanos, de todos lados, y no fue la excepción México, como ingresa también en este esquema de privatizar y de poner a la orden del mercado los bienes públicos también, ¿no? Esta manera de explicar que he decidido abordar el día de hoy en este podcast me parece muy clara y concreta porque nos da un entendimiento de cómo se gesta el mundo
a partir de este proyecto, el proyecto neoliberal. De lo que se trata es de básicamente poner en manos de empresarios los bienes que anteriormente administraba el Estado. Obviamente hay un argumento para hacer esto. Obviamente quienes protagonizan este tipo de proyectos pues tienen muy claro que esa es la ruta a través de la cual se puede llegar a un beneficio ciudadano, ¿no? El resultado pues lo marca la historia y podemos ver cómo la historia nos va diciendo qué éxitos se han tenido y qué éxitos no se tienen. Y por el otro lado, que lo que resulta un parteaguas en este caso para México, pues tenemos el proyecto que no necesariamente privatiza, sino que regresa al Estado lo que anteriormente pues, fue puesto en manos de empresarios. Entonces, pues es un esquema como fácil de entender, pero a partir de él es que se desprende toda una serie de acciones y de cosas y de mecanismos con los cuales se gobierna, ¿no? Me gustaría comentar brevemente pues cuáles fueron algunas de las principales acciones, de las principales iniciativas emprendidas por los gobiernos que caracterizaron a este proyecto neoliberal, y dentro de las que nos resultan más claras y concretas pues son las que tienen que ver con las privatizaciones, ¿no? Las privatizaciones que mucho se satanizan o se utilizan argumentativamente como para iniciar una lucha mediática en torno a dos posiciones políticas, pues tienen una característica muy concreta que no necesariamente tiene que ser motivo de escándalo, ¿no? O sea, privatizar es simplemente que lo que anteriormente administraba una entidad pública lo haga una entidad privada. En los años 80, cuando Carlos Salinas de Gortari tiene su gobierno y su administración, se privatizaron bancos, ¿no? Bancos que anteriormente eran propiedad del Estado, como Banamex, Bancomer, Serfín, Comermex, Somex, pasan a manos de empresas privadas. También la telefonía, como Teléfonos de México, pues que hoy es, como todos sabido, propiedad de Carlos Slim, y empresas también de otros ámbitos, como del ámbito energético, como Altos Hornos de México, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Siderúrgica Nacional, otras empresas que también estuvieron en ese proceso y que fueron privatizadas son Mexicana de Aviación, Aeronaves de México, Mexcobre, Minera Cananea, etc. Hubo un abanico muy claro, y esto pues si echamos un ojo a lo que fueron las entrevistas, por ejemplo, con este expresidente, pues vemos muy claramente cómo incluso él manifiesta orgullo, ¿no? por las privatizaciones. Es una tendencia, es una manera de entender el mundo, de entender el gobierno. Por el otro lado, haciendo contraste con esto, pues vemos lo que el día de hoy el gobierno de la Cuarta Transformación hace, y que prácticamente es como intentar regresar a la administración del Estado las empresas más importantes de lo que considera este gobierno son ejes de desarrollo y de construcción para beneficio ciudadano. Entonces son como dos puntos muy, muy, muy particulares a partir de los cuales se desprenden pues iniciativas de ley, reformas constitucionales, intentos de reformas constitucionales que también a veces pasan, a veces no, en función de cómo queda estructurada pues la posición de las diferentes bancadas partidistas en un congreso, en el Congreso de la Unión o en el Senado de la República, pero que nos muestran claramente cómo están pues definidas las posiciones y las estrategias de acción para gobernar un país. Por un lado,
el movimiento de la Cuarta Transformación y por el otro el Frente Amplio por México. Me interesaba abordar de manera rápida estas diferencias porque a partir de ellas es como podemos entender cómo se constituyen los dos candidatos o las dos posiciones que tendrán a sus respectivos candidatos en lo que va a ser la sucesión presidencial. Y por supuesto, pues hay muchos estados que también, entidades federativas, que tendrán sus propias procesos internos para elegir a sus gobernadores y que también pues están básicamente alineados en estas dos partes. Y es importante verlas porque un aspecto, digamos, nuevo, sui generis, en torno a lo que es el ecosistema político nacional, es que hoy día, en 2023, estas dos posiciones son claras y contundentes, ¿no? Están prácticamente ubicadas del lado opuesto del espectro, ¿no? Mientras que en otras ocasiones, en elecciones previas, como la de 2018, la de 2012, 2006, sí había una oposición, pero tan clara y tan aguerrida no era pues el enfrentamiento o la lucha que se estaba haciendo, ¿no? Hoy en día sí es muy concreto, vemos pues en todos lados escuchamos, somos incluso protagonistas de cómo se discute la política del día de hoy. Las posiciones son muy radicales, ¿no? Hay gente en clara defensa del proyecto de la Cuarta Transformación y hay gente pues totalmente opuesta en términos de opinión. A mí me ha tocado en discusiones con familia y con amigos que es como una moda tomar posición de un lado o del otro y que no necesariamente hay como un convencimiento claro o argumentos de peso o suficientemente sustentados de lo que se dice, como que hay una tendencia, encuentro yo, a estoy en contra o estoy a favor sin realmente tener pues, un conocimiento de las circunstancias que hay. Entonces, eso es lo que queremos hacer con este ejercicio de comunicación, proveer de información, analizar juntos, conocer pues, los puntos de vista de los personajes que protagonizan esta película. Es una historia que estamos viviendo día a día todos los mexicanos, donde hay gente que toma decisiones, gente que está en el poder, gente que quiere el poder, que quiere estar ahí para tomar las riendas del país hacia otra dirección. Y ahí es donde se vuelve fundamental la participación de nosotros como personas, de quienes habitamos el país, de quienes vivimos en México, tomar la decisión de cómo queremos que se lleven los destinos de México y para ello pues conocer, participar, decir, opinar, reflexionar es lo más importante. Hace unas semanas Morena eligió su método para elegir al candidato que va a representar a este partido político y al movimiento de la Cuarta Transformación en las elecciones del 2024. El primero en inscribirse fue Marcelo Ebrard, que previamente a estar inscrito en esta intención, pues era el canciller mexicano. También se inscribió Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, que era el secretario de gobierno, Ricardo Monreal, Noroña y Manuel Velasco, senador, que anteriormente fue gobernador por Chiapas. Ellos se encuentran en este momento recorriendo el país. Todos prácticamente están realizando giras, visitando distintas ciudades de los diferentes estados de las entidades federativas que conforman la República Mexicana. Y ahí están acudiendo a encuentros con sectores de la sociedad, de la población civil, sectores empresariales, etcétera. Y posteriormente definió el Frente Amplio por México su método que parece muy cuestionado. Yo recuerdo que previo a que se desarrollara todo este movimiento, que empezara como esta carrera que vemos muy clara, salía mucho del lado de la oposición de Morena, la senadora Lili Téllez, quien, como recordaremos, pues
llegó a ser legisladora gracias a Morena o a través de una candidatura de ese partido, y posteriormente ella decidió desertar de Morena y iniciar pues coqueteos con el Partido Acción Nacional. Durante muchas semanas vimos en medios de comunicación y en redes sociales a Lili Téllez proclamándose como la próxima presidenta de México. Ella decía que en cuanto llegara metería a la cárcel a Andrés Manuel López Obrador y a gente de su gabinete. Una posición pues un tanto fuera de lugar, en el sentido de que argumentos únicamente de ataque pues no representan ningún punto de vista ni ninguna posición clara en torno a una propuesta de nación o de gobierno, contrastantemente con el método de Morena, que pues en mi opinión es muy claro, muy sencillo. Son encuestas a partir de las cuales pues el ganador de las encuestas es el que se postularía o el que será postulado para ser el candidato de la Cuarta Transformación. Contrastantemente, el otro movimiento pues incluye como que requisitos más diversos y también cuestionables, ¿no? Entre ellos pues una serie de votos al principio que tiene que tener cada uno de las personas que tengan la intención de formar parte de la competencia para su candidatura, y después una serie de requisitos en el servicio público, etcétera. Ante lo cual, pues la primera desertora es Lili Téllez, esta persona con poco fundamento, que enalteciendo simplemente emociones intentaba ser la elegida. Y me parece que fue una persona que también tenía poco apego con la realidad, poco apego con las circunstancias reales del país, y más como que alguien le estaba ahí como que dando cuerda para que hablara y parloteara sin mayor razón. Pero muy curiosamente, pues es la primera que sale ante los medios de comunicación diciendo pues que finalmente no, que ella decide no ir porque se da cuenta que todo es una simulación, ¿no? Justamente una de las diferencias que claramente podemos ver en los dos movimientos es que uno de ellos, el movimiento de la Cuarta Transformación, busca en su discurso conectar con la gente, sobre todo con la gente de los estratos más necesitados. El discurso de Morena se ha caracterizado desde el inicio de las campañas de Andrés Manuel López Obrador por un discurso que llega directamente a los más pobres, a los más necesitados, cosa que también ha sido cuestionada, pero que tiene una razón de ser y una estructura no solo argumentativa, sino también en torno a un proyecto de gobierno pues muy clara, ¿no? En tanto el discurso de los partidos Acción Nacional, del PRI y del PRD es un discurso que ha sido más enfocado en la descalificación, en descalificar, en atacar sin mucho argumento de fondo, ¿no? Pero hablando de diferencias claves, también está el tema de a qué responde cada proyecto, ¿no? Entonces, partiendo de lo que comentaba, pues el proyecto de la Cuarta Transformación está mucho más alineado con un interés de satisfacer el ánimo o las necesidades de un sector vulnerable, mientras que el otro está más alineado a satisfacer un interés empresarial, ¿no? Empresarial desde todas las perspectivas, es muy claro, es muy lógico, no es para nadie un secreto que los tres partidos alineados al Frente Amplio por México pues responden a los intereses de Carlos X González, empresario que pues ha tenido una trayectoria muy clara del lado de los movimientos neoliberales. Es un empresario, hijo de uno de los asesores más cercanos a Carlos Salinas de Gortari, y quien muchos dicen es quien decide quién es el siguiente
representante de este movimiento. Y yo he dicho que es un movimiento con intereses empresariales por cuestiones pues muy obvias y muy claras, ¿no? Es justamente, como lo decía en el bloque anterior, un esquema de gobierno o una administración o proyecto de gobierno que involucra en el primer término de sus escaños, de sus intereses, al sector de empresarios. No estamos hablando de empresarios pequeños, no estamos hablando de pequeños emprendedores o de jóvenes que inician startups. Estamos hablando de grandes monopolios, de grandes empresas que han sido protagonistas de la vida económica de México con vínculos, por supuesto, internacionales, pero que tienen un aspecto muy curioso e importante a conocer, y es cómo han interactuado con los gobiernos pues previos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que son proyectos que además se beneficiaron mucho de circunstancias muy peculiares en torno a la recaudación o a su relación con la Secretaría de Hacienda. Pues todos pagamos impuestos, ¿no? Cualquier persona que sea trabajadora formal, del ámbito formal en México, ya sea que trabajemos en la iniciativa privada, como empleado de alguna tienda, como maestro de alguna escuela, o que trabajemos para alguna institución pública, como un médico, una enfermera del IMSS, del ISSSTE, de los servicios de salud del gobierno federal o de los estados, o que seamos trabajadores administrativos de alguna dependencia, pagamos impuestos. Nuestro salario viene ya desglosado con una deducción que es el impuesto que pagamos a la federación y en algunos casos a los estados. También quienes emprendemos y hacemos una pequeña empresa o ponemos una tienda, una tiendita o un negocio con nuestros ahorros, con el dinero de la familia, en caso de que hagamos una sociedad con ellos, pues también nos vemos obligados a inscribirnos a Hacienda y pagar mensualmente nuestros impuestos y anualmente nuestros impuestos. Es un porcentaje, el IVA corresponde al 16%, y hay un ISR que también se paga y que muchas veces es de alrededor del 30%, un poco más, ¿no? El tema curioso en los gobiernos neoliberales es que, con el fin de favorecer a estas empresas o con el argumento de darles condiciones óptimas para que pudieran o para que puedan instaurarse y generar empleos, lo cual es muy cuestionable también, pues se les condonaron muchos millones de pesos. Estas empresas grandes, a diferencia de ti o de mí, que somos pues personas que trabajamos día a día, pues no pagaban impuestos en estos esquemas. Hay una tabla que estaba leyendo esta mañana, es una publicación de La Jornada con fecha es de septiembre de 2022, donde La Jornada, en una investigación, saca a la luz pues las empresas que fueron condonadas de impuestos durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, cuyo monto de condonación de impuestos asciende a los 189,000 millones de pesos, ¿no? Entre estas empresas está Televisa, Cemex, Grupo Carso, ICA, Grupo Salinas, Grupo Inbursa, General Motors, etcétera, Alfa, Volkswagen, Lala, Procter & Gamble, etcétera. Es muy interesante hacer estos recorridos a través de la información y de las circunstancias que van desarrollándose día a día para conocer cómo cada proyecto político tiene características muy peculiares que son parte de su ADN, de la identidad con la que se constituyen, de la identidad que los hace ser como son y que los hace tomar acciones de alguna manera o de otra, ¿no?
Posteriormente a que esta señora Lili Téllez decide no asumir esta contienda, también Claudia Ruiz Massieu decide hacer lo mismo. Ella también se pronuncia por no estar compitiendo en ese frente con miras a ser la candidata del mismo en las elecciones del 2024, por no estar de acuerdo en cómo se pretende hacer la elección al representante de este movimiento, ¿no? Ya en su momento el presidente de la República señalaba que el candidato por parte de la oposición ya estaba elegido y que quien lo elige, dijo Andrés Manuel López Obrador, es Carlos X González. Hoy en día parece que el candidato está elegido, aún sin que se haya llevado a cabo el proceso por parte de estos tres partidos. Los medios de comunicación, simplemente un vistazo hacia lo que publican los medios de comunicación, pues más alineados al movimiento gestado por Partido Acción Nacional, por PRI, por PRD, pues vemos claramente que le están apostando a Xóchitl Gálvez, que ella es la elegida por este movimiento y que seguramente ya veremos en las próximas semanas, pero seguramente ella será la que represente a ese movimiento, ¿no? Entonces es muy curioso e interesante ver cómo las mismas personas, los mismos candidatos, pues no candidatos, precandidatos o intenciones a ser candidatos en su momento muy abiertamente expusieron su interés de participar en la contienda de la oposición, pero una vez que se discutió el método y que se dejó claro cómo elegirían al representante del Frente Amplio por México, pues empezaron las desilusiones por parte de quienes muy aguerridamente estaban ya pronunciados para contender. Hemos señalado a dos, pero son más los que se muestran día a día desertando en esa intención. Contrastadamente, en el movimiento de la Cuarta Transformación, pues están los 5 personajes que pretenden ser elegidos, uno de ellos para que represente a ese movimiento en 2024. Y pues también vemos datos curiosos, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo ese movimiento que es la Cuarta Transformación, que tuvo y ha tenido tanta aceptación en los sectores de distintos estratos de la población de México, pues también empiezan a ver como algunas rispideces, ¿no? Estaba yo observando una caricatura, un meme que hacía Poncho Gutiérrez, que es un periodista mexicano muy incisivo en sus comentarios, en su crítica, muy irónico también, que justamente hacía referencia a esto. Era un dibujo donde estaban pues como tres águilas, las tres juntas, yo creo emulando o representando a los 3 candidatos más fuertes de Morena, que son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, como enredados del pescuezo, ¿no? Como dándose entre ellos picotazos. Y decía justamente el meme de Poncho Gutiérrez que la oposición ya estaba derrotada, que lo único que faltaba era que se derrotara Morena a sí mismo mediante su división. Y lo que pasa es que pues suceder la presidencia es no poca cosa, es un tema pues de gran relevancia para un país y para un proyecto político. Entonces ya se empiezan a escuchar también inconformidades. Yo he estado al pendiente de lo que ha sido la trayectoria de cada uno de estos personajes, de sus visitas a los distintos estados, entidades y ciudades que conforman nuestra República Mexicana. Y en términos generales,
hay como una unidad que se percibe y se pronuncia cuando los candidatos son abordados. Pero salta Marcelo Ebrard, que las últimas semanas ha hecho comentarios muy claros, denunciando pues temas que tienen que ver con los recursos, como apartándose un poco como poniendo distancia o preparando el terreno, visualizo yo, para salirse del proceso. Muchas gentes mencionan, muchas personas visualizan que Marcelo Ebrard podría ser un buen candidato fuera de Morena y lo visualizan ahí, haciendo espacio y distanciándose en determinado momento. Por ahí hay elementos que hicieran pensar esto. De repente los comentarios que Marcelo expone ante los medios de comunicación, siempre muy desde el principio en las entrevistas, una vez que él ya se había pues destapado en esta intención a contender y a ser el candidato de Morena para las elecciones de 2024, ya había muchos comentarios que estaban en torno a que si él no fuese el candidato de la 4T, buscaría la candidatura de todas formas, ya sea en ese instituto político o por este movimiento o ya fuese en otro, ¿no? Y pareciera que un poco así están planteándose las cosas. Nada es certero ni tengo la razón, pero lo que vemos en las declaraciones y en el comportamiento de los personajes que hacen la vida pública de México, pues también nos hace hacer deducciones, tener conclusiones y visualizar escenarios. Vemos también los encuentros de Claudia Sheinbaum con la gente en las giras que visita, que son encuentros de miles de personas, un poco abarrotados, muy abarrotados de personas, y también en comentarios de Marcelo, pues son muestras de poca claridad en el manejo de recursos. Eso es lo que vemos de repente también al interior de cómo se realizan estos recorridos por México. Y también muy particular la posición de Adán Augusto López, un personaje austero, un personaje sencillo, muy, muy cercano a la gente, que además es pues amigo muy cercano del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador, y que conoce muy de cerca la trayectoria del hoy presidente y que caminó con él en distintos momentos de lo que es la construcción y los cimientos de la Cuarta Transformación. Adán Augusto López es tabasqueño, al igual que el presidente de la República. Se conocen desde hace muchos años y según también lo ha declarado él abiertamente, ¿no? Hay una cercanía, una amistad estrecha, y lo cual no está peleado con la intención de también ser parte de un proyecto de gobierno. Adán Augusto López estudió también en Francia. Él tiene, a pesar de que lo vemos como un personaje pues sencillo, tiene una formación internacional. Estudió en París, donde hizo un posgrado, una maestría. Habla inglés y francés y tiene una visión también muy cercana a lo que es el proyecto que planteó Andrés Manuel López Obrador desde un inicio, ¿no? Es muy interesante ver el recorrido de cada uno de ellos. Marcelo Ebrard, por supuesto, tiene un gran vínculo con las relaciones exteriores, con la diplomacia de diferentes países europeos, latinoamericanos, asiáticos, con Estados Unidos, pues porque desde su posición en la Cancillería previo a estar contendiendo en este proceso interno de Morena, pues hizo un trabajo en distintos países representando a México, y le tocó también conocer muy de cerca cómo se gestionan temas de gran relevancia para la reconstrucción de
aspectos vulnerables en la sociedad. A él también, previo a estar en ese escaño, en esa posición, le tocó reconstruir, o el proyecto de reconstrucción de la Ciudad de México posterior al sismo del 85. Y él se manifiesta como una de las personas pues con mayor conocimiento del entorno mexicano y de lo que requiere el país para poder llevarlo a buen puerto. Yo tuve oportunidad de entrevistarlo en Tampa, Florida, el mes pasado, en donde lo cuestioné acerca de los proyectos para Chiapas, y donde muy contundentemente se refirió a Puerto Chiapas, al Istmo, y a abrir nuevas posibilidades de ruta y de intercambio comercial con Asia para poder dar a este estado del sureste mexicano pues fortaleza y crecimiento económico. Claudia Sheinbaum, por su parte, pues es una joven política que, previo a estar aquí, pues como todos sabemos, fue la jefa de gobierno, la primera jefa de gobierno de la Ciudad de México, y que mucho de su ideario político está fundamentado en los ideales de Andrés Manuel López Obrador y en la manera en que él concibe un proyecto de gobierno, y cómo y de qué manera y hacia dónde hay que llevar un barco en ese sentido. Es muy claro también ver y visualizar, entender en sus discursos, en sus declaraciones, en sus entrevistas, la posición de continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, cada uno de ellos tiene características muy peculiares. Desde mi perspectiva, pues los tres están siguiendo un proyecto que definitivamente es el seguimiento de la Cuarta Transformación. Marcelo Ebrard, incluso cuando hizo su conferencia de prensa en la cual anunció ya formalmente que se metería a este barco, su primera propuesta o la primera idea que planteó fue la creación de la Secretaría de la Cuarta Transformación, e incluso dijo que invitaría al hijo de Andrés Manuel López Obrador a ser el secretario de esta nueva secretaría. Hasta aquí el día de hoy en el podcast. Ha sido un enorme gusto estar compartiendo este micrófono y poder hacer posible esta transmisión a través de la radio y de las redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Nos vemos la próxima emisión. Gracias. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person & Brand.